Poner a grabar. ¿Alguna duda que haya quedado eh, de anteriores temas? ¿Algo que haya quedado en la vuelta? Igual en la práctica nos Podemos sacamos hacer todas las dudas. esta clase toda de dudas si querés. Bueno, no estaba previsto, pero si hay muchas dudas, con gusto. ¿Alguna duda urgente? Aprovechen ahora. Estoy en oferta. Ahora no me acuerdo, pero había un par de dudas sobre lo anterior que, bueno, después lo voy a hacer esta Anótatelo. clase. Sí, Anótatelo sí, en el cuaderno de clase, entonces cuando vengas a la práctica y ya hacemos todo el repaso. sí. Tengo que volver a leer para recordarme porque las cosas, para mí eran importantes. ¿Está? Buenísimo. Me parece fabuloso. Bueno, entonces nos vamos a poner en el tema que nos toca este mes, que son las enfermedades reumáticas. Entendiendo como enfermedades reumáticas cualquier enfermedad de cualquier eh, articulación y obviamente de todo el aparato locomotor. ¿Mm? Una de las características dentro de la visión de la medicina tradicional china es que no existen las enfermedades reumáticas como tal. Esto es una novedad que surge como visión dentro de lo que es una medicina más occidentalizada, ya que está acompañado de un límite de movimiento o un movimiento limitado. Está acompañado de un advenimiento de una cultura que es mucho más sedentaria. Entonces, la patología como tal no se considera algo reumático, sino se considera una patología obstructiva. Entonces, vamos a tener como algo muy importante a revisar a la hora de hacer un diagnóstico, que cualquier patología que occidentalmente se considera reumática o articular, para la visión de la medicina tradicional china es un síndrome obstructivo. ¿Mm? Es decir, lo que nosotros tenemos que promover es que esa obstrucción se mueva. Dentro de lo que nosotros conocemos como la biomecánica, sabemos, sobre todo los que trabajamos con el cuerpo, que una patología reumática o una dolencia articular jamás se mejora en quietud. Jamás. En quietud es muy probable que empeore, pero en un movimiento controlado mejora, alivia y se recupera. Esto lo estamos viendo hoy dentro de lo que es la medicina occidental en algunos patólogos, deportólogos, traumatólogos que tienen una visión muy diferente a la visión conservadora. Sino, ante cualquier patología articular, ¿qué es lo que recomiendan? Frío y reposo, ¿no? Quietud y frío. Dos elementos que van a favorecer la obstrucción. La medicina china en general recomienda calor y movimiento, dos elementos que favorecen el movimiento. Entonces, tenemos que entender que como no hay una patología en sí de la articulación, sino lo que sucede es que la energía se ha estancado y por el estancamiento se pudo haber roto algo, se pudo haber trancado algún ligamento, es que aparece la patología como tal. Pero no tenemos que partir de la base de que es solamente articular, sino obstructiva. Y esto nos cambia mucho la visión cuando nos vamos a acercar a un dolor articular, porque lo que vamos a recibir del paciente son todas esas sintomatologías
asociadas a un estancamiento y tenemos que poder definir cuáles son las energías que se han estancado. Puntualmente, en una articulación, en la columna, en determinados lugares. Pero lo que estamos entendiendo es que lo que hay es una obstrucción de alguna patología que se localizó en algún lugar en concreto. ¿Bien? Esto dentro de la medicina tradicional china se llama síndrome Vi. No hay ningún otro término para referirse a cualquier patología articular. Todas las patologías articulares son síndromes Vi. Vi es B larga I. Esto también lo pueden encontrar como síndrome Vi obstructivo, que es exactamente lo mismo que les estoy explicando. Es una redundancia. ¿Bien? Ese síndrome va a hablar de cualquier patología o cualquier alteración de la funcionalidad de una articulación o del aparato locomotor, ya sea articulaciones grandes como pueden ser cuello, cadera, columna, rodilla o pequeñas articulaciones. Cuando ese sistema locomotor se ve afectado por movilidad, por inflamación o por el propio dolor, se lo considera síndrome Vi. ¿Bien? Vamos a encontrar muchísimos tipos de síndrome Vi. Pero lo que tenemos que saber fundamentalmente es que, como en términos generales, nunca el reposo y nunca el hielo o el frío van a ser la cura para una articulación que necesita moverse. ¿Qué sucede? El frío anestesia la zona y quita momentáneamente el dolor. Es cierto, el frío detiene la inflamación, que es lo que en general provoca mucho dolor. Pero cuando nosotros detenemos la inflamación, lo que estamos haciendo es detener el propio proceso de reparación. Es bien importante que recuerden que cuando una articulación se inflama, lo que está sucediendo es que todo ese sistema inmune está yendo a reparar eso que se rompió y se genera una edematización de corticoides que va a arreglar lo que se ha roto. Entonces, cuando nosotros quitamos la inflamación para evitar el dolor, lo que estamos haciendo es como si sacáramos una cascarita de una herida y otra vez se tiene que volver a formar. Es decir, después del frío va a volver la inflamación. ¿Por qué? Porque todavía no terminó de reparar lo que estaba reparando. Pero alivia. Lo vamos a tener esto, sobre todo, en los deportistas de alta élite o de jugadores de fútbol, en los que necesitamos o necesitan las corporaciones económicas que el atleta se recupere ya, se recupere mañana y si es posible esta tarde. Entonces, ¿qué hacen con esas articulaciones que se han roto o que se han lastimado? Juegan con el calor y el frío, calor y frío. Ponen frío para aliviar, calor para mejorar y reparar, frío para aliviar, calor para reparar. Y así lo que hacen es tratar de sostener esa reparación en un espacio muy reducido, lo llenan de vendas y los mandan otra vez a la cancha, otra vez a jugar. Entonces, esa articulación que no se terminó de reparar del todo, con el tiempo va a volver a romperse. Y así sucesivamente. Hasta que llega un momento en el que esa rodilla, esa articulación, ese codo, ya no se repara más. Por eso se ven los jugadores de fútbol, sobre todo, que a partir de los 30, 35 años ya no pueden jugar, no por su estado físico, sino porque la articulación ya no se puede reparar. Entonces tenemos que entender que tanto sea por la visión occidental como por la visión de la medicina tradicional china, una patología reumática o un síndrome obstructivo lo que nos está contando es que lleva mucho más tiempo sucediéndose en el cuerpo
que el momento en el que se rompió, se afectó. Nunca fue el último tirón que hice. Levanté peso, bajé la escalera o me torcí el pie. Nosotros nos torcemos el pie todo el tiempo, nos torcemos las muñecas todo el tiempo y no tenemos patologías asociadas. Nunca es lo último, sino es todo un proceso que va dando, por supuesto, diferentes sintomatologías y que en algún momento determinado se estanca en una articulación. ¿Bien? Otra característica de estos síndromes o estas patologías articulares es que siempre tienen carácter progresivo. Y es bien importante, porque si una patología reumática, una articulación, una parte del aparato locomotor no se repara adecuadamente en el tiempo, la lesión, al estar hablando de un mecanismo de movilidad, la lesión va siempre a ir más allá de lo pequeño e inmediato. La lesión se va a expandir. Por eso, la reparación en general de una articulación lleva tiempo de un movimiento suave que va de a poquito adaptando la recuperación para que eso que se ha estancado, eso que se ha roto, pueda ir de a poco recuperando. Pero ¿qué sucede en nuestra cultura? ¿Duele algo? Me tomo algo, sobre todo la venta de los analgésicos y antiinflamatorios a diestra y siniestra, lo que hacen es anestesiar y evitar la reparación. ¿Qué estamos haciendo? Limitando el movimiento y dándole carácter progresivo. Es decir, una lesión que se pudo haber recuperado, en nuestro lenguaje coloquial hablamos de mal curado. No, este hombro está mal curado, esta muñeca está mal curada, ¿no? En ese proceso en el que se ha detenido la reparación, lo que sucede es que en algún momento va a ser peor. Y luego eso va a generar un movimiento de aparición cíclica o recidivante. Es un ciclo en el que cuando llegamos a un tope de nuestras posibilidades, esa articulación va a volver a afectarse. Por eso son muy sensibles a los cambios climáticos. No es que tenemos un meteorólogo en la rodilla, es que cuando las energías que se han obstruido en mi cuerpo, en alguna articulación en concreto, aumenta más de lo que puedo tolerar, cuando aparece esa misma energía fuera de mí, en forma de clima, obviamente no puedo sostenerlo y lo voy a sentir, sobre todo donde esa energía está estancada. ¿Se entendió esto? Entonces, por ese lado, lo que tenemos que ir viendo es cuál viene a ser la energía que se va estancando y en qué lugar. Porque van a ver que no es lo mismo que se afecte una muñeca a que se afecte un pie, que se afecte el cuello, que se afecte la cadera. Está en lugares diferentes, pasan energías diferentes por cada una de las articulaciones y sobre todo lo que tenemos en claro es que las energías que han llevado a que esa articulación esté más débil por la obstrucción siempre van a ser distintas. Entonces vamos a tener diferentes tipos de síndromes B. Yo les traje los más importantes, pero hay infinidad. Van a encontrar síndromes B de diferentes energías. A esto, como término general, sobre todo cuando estamos hablando de una obstrucción,
una primera obstrucción, siempre vamos a tener en cuenta que el patógeno que terminó de bloquear esa obstrucción viene de fuera. ¿Sí? Ay, el otro día también estaba dando clase y mi Zoom me levanta la mano sola. Yo quiero que sepan que yo no estoy levantando la mano, pero en algún momento él siente que yo necesito hacer una pregunta y me levanta la mano. Así que ahora les pregunto, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces sí. Lo que les decía, que ese primer momento en el que aparece esa obstrucción o ese bloqueo, siempre se va a dar porque en nuestro interior acumulamos una determinada energía y aparece afuera para convertirse en agresión. Pero tenemos que recordar que justamente lo que hizo que esa patología externa se convirtiera en una agresión es el estancamiento previo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, otra característica del síndrome de obstrucción es que nos está alertando de que nuestro sistema defensivo, que es el que nos relaciona con las energías de fuera y de dentro, no está funcionando adecuadamente. Miren qué diferente la visión de una rodilla dolorida, inflamada, con reuma, con problemas de menisco, a verla como una baja de defensas propiciado por un estancamiento de alguna energía. Es decir, bajaron las defensas. Cuando yo hablo de bajar las defensas dentro de la medicina tradicional china, estoy hablando de la baja alerta a la hora de la homeostasis. Para poder relacionarme adecuadamente con el calor, para poder relacionarme adecuadamente con el frío, con la humedad, con el viento, yo necesito una energía Wei, una energía de centinela, que se le llama, de homeostasis, que esté alerta, que esté atenta. Entonces ya hay dos elementos que nos permiten abordar una patología articular de una forma muy diferente. Y hay otro sistema que también es el que empieza a deteriorarse, el que propicia, por supuesto, que un agente externo nos pueda dañar, es el sistema que se conoce como tendino muscular o tendinoso muscular. En la visión de la medicina tradicional china, en los tipos de energía que movemos, tenemos una energía que se encarga de todo ese recubrimiento dentro de lo que es nuestra capacidad de movimiento, que son tendones, son fibras, son fascias, que están al servicio de cada una de las articulaciones. A todo ese conjunto de cuerpo se le llama sistema tendinomuscular. Esto ustedes lo han escuchado, por ejemplo, cuando en algún momento, creo que en primer año, vieron los puntos TIN, que son los puntos de comienzo y final de cada canal, que están en la punta de los dedos, de las manos y de los pies, que movían el sistema tendinoso muscular o tendino muscular. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos dentro de la energía de cada órgano un componente energético que se va a encargar del órgano. Otro componente energético que se va a encargar de la función del órgano. Ese va a vehiculizarse a través de los canales principales. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la energía del estómago. ¿Bien? Hay una parte de esa energía que se va a encargar de que el estómago funcione físicamente de forma adecuada, es decir, que su forma esté bien. Esa energía va a quedar en el estómago. ¿Bien? Hay
otra parte de esa misma energía que va a migrar a través del canal principal para garantizar la función del estómago. Es decir, que haya buenas digestiones, que haya una buena recepción del alimento, que toda la función del estómago, incluyendo las funciones energéticas que ustedes conocen, va a estar garantizado por la energía del estómago que camina o transita por el canal principal. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el canal principal, en algún punto o en todo el canal, ¿qué estamos haciendo? Moviendo y activando la energía funcional de un órgano o una entraña en este caso del ejemplo. ¿Vamos bien? Pero además hay otra parte de esa energía que se va a encargar de las emociones asociadas a esa función y a ese órgano. Esa energía va a profundizar en la noche a través de los canales profundos para conectar con el corazón y contarle cómo nos fue en el día. Y otra parte de esa misma energía va a circular durante el día, las horas de luz, por los canales tendinomusculares, que van a ir en la superficie para poder relacionarme mejor con la energía asociada a ese órgano. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos tres tipos de energía: la que se queda en el órgano, la que va al canal principal para garantizar la función, y hay otro pedacito que de noche se va a profundizar para hablar con el corazón y de día se va a garantizar que esa persona se pueda relacionar mejor con el entorno. En el ejemplo que estamos viendo, que es el estómago junto con el intestino grueso forman un canal que capaz que lo recuerdan, que es el Yang-Mi. Ese canal unitario, estómago-intestino grueso, vehiculiza una energía celeste. Es la energía de la sequedad. Esto es un ejemplo. No hace falta que se aprendan todo esto, es un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que en los canales tendinomusculares del estómago va a circular una energía de sequedad para yo relacionarme mejor los días secos. ¿Hasta ahí vamos bien? Si el ejemplo fuera el vaso junto con el pulmón forman el canal Tae-Shin y vehiculizan la humedad. Entonces, a través de los tendinomusculares del vaso, el vaso se relaciona con la humedad de afuera. Y así con todos los órganos y los canales. Entonces, una enfermedad obstructiva, un síndrome obstructivo, siempre va a tener una connotación de una energía, o dos, o tres que se han estancado por debilidad del sistema inmune, por debilidad del sistema de relación, que es el sistema tendinomuscular, que es un sistema de adaptación al movimiento, y por supuesto, por un estancamiento de la movilidad de la persona. ¿Vamos bien? Empecé con mucha información, ¿no? El año. Entonces, para que no me extrañe, porque después hasta dentro de 15 días no me ven. Y para que después tengan ganas de escuchar de vuelta la clase. Porque si no, no tiene gracia. Si yo no las atiborro de información. Cuando escuchan la clase dicen, ay, esto ya lo sé. Pero bueno, es importante que estos conceptos empiecen como a quedar claros. Sobre todo a la hora de poder tener un humanismo sanador. Porque yo siempre insisto, la medicina china no es para terapeutas. Es un estilo de vida para todos. La salud es una cuestión de todos. Entonces, tal vez
sin saber un punto, sin saber un masaje, un canal, tú le puedes decir al vecino, uy, en la medida de lo posible no te pongas hielo. Trata de ponerte calorcito, moverlo despacito. Ahí ya tú estás favoreciendo que a esa persona le vaya mejor en su recuperación y no estás necesariamente en una clínica. Entonces es importante que estos conceptos a la hora de abordar patologías nos sigamos repitiendo permanentemente un concepto muy antiguo que es el del reposo y el frío, que además es muy contraproducente. ¿Mm? Entonces, esto que veníamos viendo despacito, que tiene que ver justamente con ese estancamiento, con esa obstrucción que se da en un lugar puntual de nuestro sistema locomotor, se va a trasladar, por supuesto, al resto de las energías que acompañan el movimiento. ¿Cuáles son las energías que acompañan el movimiento? Pues todas las energías yang que tienden a favorecer el movimiento, la capacidad de expansión y sobre todo la capacidad de movernos en el caminar, movernos en el articularnos con el entorno. Por eso, el estancamiento de cualquier síndrome BI va a generar un estancamiento de sangre, fundamentalmente, y de energía asociada a la articulación. Eso lo van a ver luego para saber qué articulación tiene qué energía. Pero además de todo lo que está pasando, la sangre se estanca en ese lugar y enlentece todo el movimiento. Ustedes imagínense una carretera, la interbalnearia, un domingo a la tarde. Hay un auto que va lento, toda la carretera va lenta. Entonces, hay una pequeña obstrucción por un semáforo, por un accidente, por lo que sea, toda la carretera se va a ir enlenteciendo. Entonces, cuando hay una pequeña obstrucción en una articulación, toda la sangre se va a obstruir y le va a costar moverse. Cuando hay estancamiento de sangre, lo que aparece inmediatamente es dolor. Cuando nosotros sintamos dolor, lo que tenemos es un estancamiento de sangre. Si no hubiera sangre, no hubiera dolor. Puede haber frío, por ejemplo. Si hay un estancamiento de chi solamente, un estancamiento de la energía solamente, es probable que aparezca frío. Pero si aparece dolor, lo que hay es estancamiento de sangre. Entonces, ese estancamiento de sangre que va a traer de la mano un estancamiento de energía, va a provocar pesadez, limitación de movimiento, dificultad a la hora de extender o de flexionar la articulación y sobre todo sensaciones físicas asociadas a la energía que se ha estancado. Si es frío, va a tener aversión al frío. Si es por calor, va a tener aversión al calor. Es decir, le va a molestar esa energía que se ha ido estancando. Entonces, con el tiempo, sí, Sí, una duda. O sea, dime, eso que vale. dices que va a tener aversión y eso va a ser donde le duele. O sea, por ejemplo, esas personas que hace frío y ya les dolió algo, es que tienen aversión al frío. Es O que sea, pero no es el cuerpo, es, es donde le tie- duele. tienen estancamiento de energía. El estancamiento de la energía genera frío. Por eso, ante el frío, cualquier cosa puede convertirse en un estancamiento de sangre y ahí generar dolor. Lo que tienen es estancamiento de sangre, perdón, de energía. Frío. En esos casos lo que hay que hacer es poner calor. La terapia del calor para nutrir a ese riñón de energía yang va a evitar que la energía se siga estancando, va a mover la sangre y no va a haber dolor. ¿Mm? Sobre todo, no va a haber frío. ¿Bien? ¿Vamos bien? Entonces, el cuentito no termina ahí. Si esto no se resuelve, con el tiempo se va haciendo crónico. Se va convirtiendo no solamente en la cronicidad articular, sino en la cronicidad postural.
Quiere decir que la persona va a adquirir vicios antiálgicos para evitar futuros dolores. Y su cuerpo poco a poco va a perder movilidad. Ese hombro que nunca se terminó de reparar ya le impide levantar el brazo. Esa rodilla que de vez en cuando le falla ya le impide caminar con seguridad. Ya no camina tan bien. Ese dolor de espalda que de vez en cuando aparece ya le impide cargar o sentarse en el suelo. Entonces ya la persona no lo va a hacer. Entonces no solamente va a cronificar articularmente la patología, sino que va a cronificar una postura antiálgica sumamente dañina. Porque lo que va a romper esa postura es la capacidad de adaptación. Y si pierdo la capacidad de adaptación, otra vez estoy a merced de un síndrome viral. Otra vez se va a estancar una energía, otra vez me va a venir una patología articular. Entonces, este estancamiento crónico va a generar, por supuesto, esa pérdida de movilidad, pero sobre todo va a ir estancando o sosteniendo. A mí me gusta darles la imagen de la olla a presión. Cuando algo se queda atrapado en un lugar, en algún momento eso tiene que salir. Imagínense que una cronificación no es algo estático. La cronificación es la permanente o el permanente intento de reparación de una articulación que nunca se termina de reparar. Es una olla a presión que aprieta, 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 explota, pero sigue calentando, ¿no? Y va a volver otra vez a sostener, sostener, sostener y a explotar. Entonces, la cronificación de una articulación lo que va a generar es un éxtasis en algún otro lugar. ¿Se entiende esto? Si yo, por ejemplo, la carretera, veo que en un semáforo los autos se empiezan a acumular, si siguen viniendo autos, la acumulación va a ser cada vez mayor, el espacio va a ser cada vez menor. Cuando ese semáforo se prenda, pues todo el auterío va a salir disparado. Tengan la imagen también del Black Friday, ¿no? Las imágenes que nos llegan tipo en Estados Unidos cuando hay grandes ofertas que las personas se apretan en la puerta, abren la puerta del local y salen como descosidos. Bueno, justamente eso que aparece en una articulación va a generar un éxtasis en alguna otra parte del cuerpo. Siempre. Patología articular, éxtasis de alguna energía en alguna parte. Dime, Lauri. Una pregunta, es así, ok, puede ser que aparezca solo, pero cuando previo a eso haya habido de repente algún accidente, una dislocación, que sabemos que también es parte del no estar, como quien dice, presente en cada instante, eso también es como un mensaje, eso también, o sea, cuando está la cronicidad de que tú, por ejemplo, te dislocaste la rodilla y persiste a través del tiempo, a pesar de haber tenido terapia, ahí está también esa patología instaurada, ¿no? Entendí, la pregunta está asociada a los accidentes, ¿no? Bueno, es muy curioso porque en general los accidentes los tomamos como elementos externos y en realidad no lo son. Porque ¿cuántas veces nos caímos de la bicicleta y no nos partimos la cabeza? ¿Cuántas veces nos torcemos un pie? ¿Cuántas veces nos llevamos un mueble por delante y nos pegamos en el dedo chiquito y no nos dislocamos el pie? ¿Qué pasa ahí? Que lo que se afecta es la pérdida de adaptación a un movimiento que en algún momento puede ser brusco. Al perder la adaptación, al ya tener un estancamiento de alguna energía en el interior cuando aparece un accidente,
ese estancamiento previo va a romper alguna estructura. Conoce seguramente muchas personas que han tenido accidentes y que salen ilesos. Con algún golpe, sí, tal, a los meses ya está recuperado, acá no pasó nada. Y sin embargo, conoces también personas que se quiebran la cadera de haberse querido atar los zapatos. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? El golpe bobo que se dice, ¿no? Esto fue algo tonto y la caída tonta es la peor. La caída no es el problema, pues nosotros tenemos capacidad de caer, de levantarnos y de hacerlo 1000 veces. El problema es el estancamiento previo que hace que cualquier elemento externo se convierta en agresión. Ustedes acuérdense de eso siempre. Puede ser un accidente, puede ser un movimiento brusco, puede ser fuerza que tenga que hacer más, puede ser el clima. Cualquier elemento externo se convierte en una agresión cuando yo tengo una energía estancada. ¿Sí? Entonces, bajo ese concepto, no hay un accidente como tal. Hay un elemento externo que se convirtió en una agresión. Entonces les decía que es bien importante recordar que cuando hay un estancamiento en un lugar, va a haber un éxtasis en otro. ¿Por qué? Porque en algún lado se va a ir acumulando todo eso. Y va a aumentar, para compensar el estancamiento, va a aumentar algo. Lo que en general se empieza a aumentar o empieza a hacerse en una plétora que se llama dentro de la medicina tradicional china o en un éxtasis, puede ser sangre. Entonces pueden aparecer patologías asociadas a la sangre. Puede ser también un éxtasis de TAN. El TAN es cuando la humedad, ya voy rezo, es cuando la humedad, el exceso de humedad, es tanta la que hay que se va contra la madre y se convierte en un fuego por exceso de humedad. Ese fuego ya no se puede volver a convertir en humedad. Es un fuego muy patológico. A eso se le llama TAN. Puede haber un éxtasis de calor, puede haber un exceso de humedad, un estancamiento de humedad, sobre todo en la funcionalidad de los órganos afectados. Es decir, lo vamos a ver en el recorrido de los canales principales, porque ese éxtasis se va a derramar como si fuera petróleo en alguna parte de ese cuerpo energético en los canales principales. Dime, Renzo, cuéntame. Sí, no me quedó muy claro esto último. Por ejemplo, si yo tengo un estancamiento, me duele el hombro, ¿está? Vos decís que, por lo que entendí, que hay un éxtasis en otro lado, ¿está? ¿Cómo sería eso? ¿En qué otro lado? ¿Dentro del canal? Lo Eso no me primero, quedó. claro, lo primero que tienes que ver es que si hay dolor de hombro, es porque antes de cualquier patología de hombro, se formó un estancamiento. El ejemplo que me diste es un estancamiento en el centro del pecho. Cuando el estancamiento del centro del pecho se hace muy fuerte, que corre riesgo el corazón y corre riesgo el pulmón, que son los dos órganos celestes, de afectación, el propio intestino delgado lo manda hacia su acoplado, el intestino grueso. Dice, ¿sabes qué? Vete y resuélvelo tú. Aquí en esta zona está en la parte de atrás el intestino delgado, la parte de adelante el intestino grueso, el sanjiao, el pulmón, es decir, lo que sucede antes del dolor de hombro es el estancamiento en el centro del pecho. ¿No? No es el levantar la pesa, el se me cayó el hombro, me golpearon, porque te puede golpear, te genera un moretón, se repara y acá no pasó nada. ¿Tá? Esa es la primera parte. La segunda parte es, como se bloqueó el centro del pecho y la obstrucción se dio en el hombro, se bloqueó el centro del pecho, la obstrucción se dio en el hombro, dentro de las posibilidades que tiene este hombro, que es
los canales principales que suceden por acá, va a haber una afectación de algo en alguna otra parte. Por ejemplo, es muy común, en el caso que hablamos, es que haya problemas digestivos una vez que el hombro empieza a fallar. Por ejemplo, estreñimiento. ¿Y sí, qué tiene que ver? Pues el hombro, el intestino grueso, va a generar un éxtasis de sangre, por ejemplo, o de sequedad, en este caso, en el intestino. Puede provocar éxtasis de sangre en el pulmón. Y la persona empieza con expectoración, ¿no? Con epitaxis, con expectoración de sangre. Puede aparecer un problema en la piel. Sabemos que el pulmón y el intestino grueso controlan la piel, porque uno la depura y el otro la nutre. Entonces, si hay un problema de hombro, tarde o temprano va a aparecer un problema de piel. En otro lugar, no en la misma articulación, en otro lugar. También puede aparecer algún problema en el intestino delgado o un problema en lo que es el centro del pecho, porque también se da. Entonces tenemos que entender que cuando hay un lugar que está estancado articularmente, según los canales afectados, va a tomar una sintomatología asociada a ese canal en alguna otra parte. Y es muy común. Estudien los casos que vengan con cualquier problema articular y pregúntenle todo. ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Tienes algún problema en la piel? ¿Sientes que hay alguna otra parte del cuerpo que te duele o que te empezó a molestar? ¿O algo que has notado que te ha ido cambiando? Porque siempre tiene que ver con esa obstrucción que se dio por el estancamiento original. ¿Ahora se entendió, Renzo? Sí, bastante. Sí, gracias. De nada. Ahora es muy interesante porque nos obliga a mirar una patología que en un principio era puntual de un solo lugar en un cuerpo que va a hablar de lo que se ha ido estancando en un lado, se ha obstruyendo en el otro y va a explotar en otro. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen dolores de cadera o de rodilla y que empiezan con problemas cardiovasculares o de cuello. Dice, ¿y por qué? Bueno, la cadera está gobernada por la vesícula biliar. La vesícula biliar va a la cabeza. Es el gran protector del corazón. Entonces pueden empezar con problemas de presión alta, hígado, vesícula biliar, la rodilla. ¿Qué hay en la rodilla? Canal de vesícula biliar también, el canal de hígado. Entonces, es bien interesante que vayan haciendo esa correlación mental y empezar a investigar qué fue lo que se estancó, qué fue lo que se obstruyó y dónde está el éxtasis. Porque ahí van a tener mucho mejor la posibilidad de ayudar a la reparación. Lo más habitual es que aparezcan o inflamaciones articulares o edematosas en alguna parte del cuerpo. Puede aparecer alguna rojez en la piel, ¿no? Sobre todo con prurito, con picazón, porque la sangre está tratando de salir para afuera. ¿Mm? Puede aparecer problemas alérgicos, porque es lo mismo, ¿no? Es esa sangre que está intentando salir hacia afuera. Todo aquello que tiene que ver con la piel y el movimiento es probable que se dé en las patologías articulares. También puede pasar que ese estancamiento en su obstrucción tan grande en algún momento explote o encapsule ese elemento, esa energía, convirtiéndola en nódulos. Los nódulos articulares, los quistes, los pequeños quistecitos que palpamos en las articulaciones, el quiste de Baker que se da en la rodilla, son esa
fuerza que está haciendo el cuerpo de tratar de encapsular el éxtasis para que no afecte la articulación más. ¿Mm? Por eso, ya que esto es tan inmenso, tenemos dos grandes formas de distinguir a esos síndromes B. Porque vamos a tener síndrome B, síndrome obstructivo de cualquier energía. Pero tenemos dos grandes grupos. El síndrome B frío y el síndrome B caliente. ¿Bien? Esos son como los dos grandes grupos. A su vez, el síndrome B frío tiene tres subgrupos. El síndrome B migratorio. Quiere decir que el dolor migra, que el dolor se mueve, que hoy me duele en un lugar, que el otro día me duele en el otro, que tengo una sensación rara en uno. Eso es el síndrome B migratorio. Siempre por frío, ¿sí? Por patología de frío. Puede aparecer síndrome B de frío como tal o doloroso, que se llama TONB. Quiere decir que es un dolor que está localizado y totalmente palpable por la persona. La persona te dice, me duele acá. Incluso te dice, no lo puedo llegar a tocar porque lo siento tan profundo el dolor. Bueno, eso es un síndrome B, frío o doloroso. Es un TONB. Y después hay otro subgrupo que es el más conocido en nuestra cultura, que es el B húmedo o pesado, que es el SAOB, está asociado al estancamiento de humedad. Este síndrome limita el movimiento. En los síndromes anteriores, el B migratorio y el B frío, la persona puede mover la articulación, con dolor, con molestia, pero la puede mover. En el síndrome B húmedo o pesado, la movilidad está muy limitada. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Oye, Ceci, ¿y ahí se pueden combinar dos? O sea, que Sí, tengan el de frío y el húmedo, ¿no? O sea, que no la puede mover y le duele, sí. por ejemplo. Ok, Nunca va a tener de frío y de calor a la vez. ok. ¿Mm? Entonces, tenemos que entender que todo síndrome B, más allá de de los dos grupos y de los tres subgrupos del síndrome B de frío, tiene que ver con un estancamiento de la energía que mueve al cuerpo. Por eso lo primero que la persona va a experimentar va a ser el bloqueo articular, ¿no? Como algo que lo detiene, algo que limita el movimiento. Esa detención luego puede transformarse en un bicalor o un bidefrío. Pero lo primero que siente es algo que limita el movimiento. Como es algo que limita el movimiento, consideramos todas las patologías bi asociadas al reino mutante del agua, en un primer momento. ¿Mm? Hay una debilidad del reino mutante del agua. Por eso aparece como patología de hueso, puede afectar médulas, puede afectar también el riñón como órgano o como función, y puede generar, por supuesto, episodios agudos o complejos que van a transformarse en otras expresiones con esos éxtasis que les estaba hablando al principio de calor en otro lado. ¿Por qué? Porque cuando el agua se estanca, el calor no tiene quien lo controle. Entonces, ojo ahí porque los puede confundir. Uno puede decir, esto es un problema de calor porque la persona está roja, porque tiene fiebre, porque el lugar está caliente, porque tiene un brote inflamatorio de artritis. Y dices, bueno, esto es de calor, no es de frío, no es de agua. Sí lo es, siempre lo es, solo que puede derivar en una energía que se estanca eligiendo el calor o lo caliente. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Luego, si se hace crónica, quiere decir
que ese síndrome va a tener esos 3 subgrupos. Porque la cronicidad siempre va a hablar de frío, aunque la recurrencia puede hablar de calor. ¿Ok? Pero recordar que todo síndrome BI surge del frío, surge del agua. Entonces, al hacerse crónica, es probable que tome cualquiera de las 3 subgrupos o de las 3 energías que están asociadas al frío. El hígado, el viento, el síndrome BI migratorio, el frío, el riñón, el síndrome BI, el síndrome BI doloroso o el síndrome BI de humedad, que es el de la limitación del movimiento. Esos son los 3 grandes grupos que va a tomar cuando se haga crónica. Puede haber un cuarto nivel, que es el síndrome BI por sequedad, que es el pulmón, que es otro de los órganos yin asociados al yin. Pero no necesariamente genera un dolor o una limitación del movimiento. ¿Por qué? Porque el síndrome BI por sequedad es muy fácilmente compensado. Ese se expresa con sonido, es el chasquido, es cuando nos agachamos y suena la rodilla. Es cuando nos estiramos, ¿no? Y decimos estamos crocantes. Todo lo que es sonido, o cuando se monta un tendón sobre otro, una fascia sobre otra, cuando la persona se mueve y se siente, ¿no? Clac, 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 clac. Eso es síndrome BI de sequedad. El dolor que genera es muy puntual. Y como es por sequedad, el cuerpo va a llevar lo más rápidamente posible agua a ese lugar. Entonces es más llevadero, pero igualmente es una patología del agua que se volvió crónica. ¿Ok? Y acá vienen las diferentes versiones o formas de entender estas patologías de frío. Tenemos que darnos cuenta de que además de esa debilidad del agua, lo que se ha ido debilitando es la energía central o la energía Shen, que habla de la carga genética. Estamos hablando del mar del Yin, estamos hablando del Renmai, que tiene toda nuestra información genética. Cuando esa energía disminuye, podríamos decir que disminuyó en sangre. No es que disminuye, sino que no tiene la capacidad de circular adecuadamente. El chi de la energía Wei también se debilita. Entonces, nosotros tenemos 2 formas de adaptarnos a lo que sucede. Por las cosas que nosotros sabemos hacer y que nos funcionan, o por las cosas que hicieron nuestros ancestros y que en algún momento nos sale sin querer. Energía Wei, en el primer caso, algo que yo aprendí que me funciona y me sirve y me ayuda a adaptarme. Energía Shenchi o del Renmai, que es algo que yo tengo dentro de mis ancestros que en algún momento se pudieron adaptar. ¿Se entiende? Entonces, cuando ambas energías se empiezan a estancar porque no se mueve adecuadamente por ese síndrome obstructivo, es muy probable que aparezcan episodios de inflamación. Lo probé una vez, lo probé otra vez y puede aparecer el famoso BI de calor, que está asociado al corazón y al intestino delgado. Esto lo vamos a ir viendo más adelante despacito. Pero tenemos que saber que la misma patología puede transformarse en BI de calor o en BI de frío en diferentes momentos. O quedarse estancada en el BI de frío y hacerse crónico en algún yin, o quedarse estancado en el BI de calor, comprometiendo la circulación sanguínea y haciendo que la persona no pueda moverse. Porque acuérdense que cuando hay calor es muy difícil
y que la persona se mueva. ¿Ok? Se mueva de forma adecuada. Entonces, tenemos que ir oscilando entre un síndrome y otro para ir entendiendo qué es lo que está comprometido. Esto más o menos lo pueden deducir por los reinos mutantes. Cuando hay un síndrome de viento, está comprometido el hígado y la vesícula biliar. Cuando hay un síndrome de frío, el riñón y la vejiga. Cuando hay un síndrome de humedad, el vaso y el estómago. Y cuando hay un de sequedad, el pulmón y el intestino grueso. ¿Ok? Entendiendo esto, vamos a tener dos grandes visiones que me van a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Una pista que les doy es que una de las cosas que tienen que preguntar en la consulta cuando aparezca un problema articular es, ¿te duele más cuando estás en movimiento o cuando estás en quietud? Si le duele más cuando está en movimiento, quiere decir que la afección es de calor. La persona no se puede mover. Acuérdense que el calor genera inflamación y le cuesta moverse. Cuando el síndrome B es del grupo del frío, lo que más le duele a la persona es cuando se queda quieta y se va a volver a parar. ¿Por qué? Porque no tiene yang, porque no tiene calor para mover la estructura. Entonces el estancamiento del frío o la absorción del frío hace que la persona le duela infinitamente cuando ha pasado mucho tiempo quieta. Esto es lo más común, por lo menos en nuestro país, que son los síndromes B por frío, son los más comunes. Puede ser por viento, por humedad o por frío mismo. Que la persona nos dice, me duele mucho más a la mañana cuando me despierto y me voy a levantar, no me puedo levantar, no me puedo mover, me duele todo. Después caliento y a lo largo del día se me pasa. Ahora, si me siento un ratito y me vuelvo a parar, me vuelve a doler. ¿Qué nos está diciendo? Falta yang, falta calor. Hay un estancamiento del frío. Puede pasar al revés. La persona dice, yo acostada y sentada estoy en la gloria bendita. Ahora me empiezo a mover y me duele horrible. De hecho, tengo que cocinar sentada porque si estoy mucho rato de pie me duele. ¿Qué nos está diciendo? Falta frío, falta yin. Cualquier pequeño calor aumenta muchísimo el dolor de ese estancamiento. Entonces son dos pistas que les va a ayudar mucho a entender qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Mucha información, ¿verdad? Sí. Fantástico. La clase que viene les voy a dar más información todavía. Va a ser mucho peor porque cada uno de los síndromes B se trata de diferentes formas. Esto es tema como para hablar un mes. O sea, vamos a tratar de abordarlo en términos generales lo más posible para tener tratamientos que les sean útiles. Pero lo primero que tienen que recordar, que tal vez es lo único que sí les pido que más o menos vuelvan a leer, es esa diferenciación entre lo que es caliente o lo que es frío y dentro de lo que es frío, las diferencias de los 3 o 4 en el caso de que aparezca la sequedad. ¿Bien? El encuentro que viene, dentro de 15 días, vamos a ver los tratamientos y también vamos a ir empezando de a poquito a ver qué significa cada articulación, porque cada una de ellas tiene un significado específico y que representa nuestro organismo, porque también son zonas de comando de diferentes órganos. Entonces, como eso es un tema bastante largo, eso lo vemos en la clase que viene online y también lo continuamos en la práctica, que obviamente la vamos a grabar para que nadie se quede afuera. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que haya quedado medio en el aire? No, hay que leerlo y después reescucharlo porque hay muchas cosas ahí pendientes. Para mí, por lo menos. ¿Cómo andan, che? No podía hablar cuando saludaron hoy. Estaba Ah, manejando.
Eh, Llegué a casa y escuché todo. Regando, haciendo grounding. No, tiene que Escuchá, estar sentado sacando apuntes, Santiago. no, voy a hacerlo de siempre. Así que estoy con mucha actividad. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en el trabajo ese que ¿Es hiciste personal? de... Ah, entonces lo voy a borrar.